Muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar, como es de costumbre, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la plática de los lunes. Y el día de hoy el tema es el modelo integral de atención a víctimas, para lo cual nos acompaña la maestra Alejandra Robelo Cruz. Asimismo, también tenemos el gusto de saludar al presidente, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a quien voy a ceder la palabra para que nos dé la bienvenida. Presidente. Presidente, no lo escuchamos, tiene apagado su audio. Muy buenos días a todas y todos. ¿Sí? No quisiera iniciar mi intervención sin antes hacer público mi agradecimiento a la maestra Elena Jiménez Martínez, quien casi 4 años estuvo al frente del Instituto de Capacitación de nuestro organismo autónomo. Le agradezco mucho, no sé si esté conectada, pero quiero al mismo tiempo hacer pública también mi felicitación y desearle mucho éxito en su nuevo encargo como consejera electoral del IEPC en Chiapas. Sé que le va a ir muy bien y bueno, más de 200 pláticas que le tocó a ella coordinar aquí en la comisión y bueno, le deseamos mucho éxito en su trabajo. Hoy tenemos la plática número 23 de este año. Es un gusto para nosotros que nos haga favor de apoyar, que esté con nosotros la maestra Alejandra Robelo Cruz, a quien saludo con afecto y gratitud. Saludo también con mucho gusto a las y los compañeros que nos han hecho favor de conectarse. El tema de hoy es muy interesante. Mujeres y hombres pueden ser víctimas de conductas que constituyen violaciones graves a su integridad y a su dignidad misma. Las instituciones estamos llamadas, tenemos un papel preponderante para la transformación que nos proponemos de atender las causas de las violaciones a los derechos humanos. Es un hecho que para prevenir la violencia y la victimización es necesario conformar equipos coordinados, especializados, profesionales, con herramientas teóricas y metodológicas que permitan a los servidores públicos conducirse con pleno respeto a los derechos humanos y de ahí la importancia de este programa de capacitación. Este esfuerzo en este esfuerzo debo destacar la labor de la Comisión de Atención a Víctimas a cargo de la maestra Robelo Cruz, quien siempre ha manifestado su disposición para que hagamos un trabajo coordinado. La maestra Robelo Cruz nos consta, ella busca siempre la protección de los derechos humanos de las personas y para quienes son declaradas víctimas, pues la reparación del daño. Nos sentimos realmente identificados con sus principios y acciones. Hemos trabajado juntos y hoy los invito a que escuchemos a la maestra Robelo Cruz, a que con toda confianza hagamos nuestra participación en ese sentido que mencionaba, que trabajemos coordinadamente para evitar las violaciones a los derechos humanos, pero que cuando éstas se presenten juntos
busquemos la reparación integral del daño y las medidas estructurales para la no repetición. No voy a ahondar más, es el tema que nos va a tocar hoy la maestra Alejandra Robelo Cruz, a quien reitero mi agradecimiento, y dejo con ustedes a la directora de esta comisión ejecutiva para que nos haga favor de continuar con la plática. Maestra Alejandra, le quiero ofrecer una disculpa porque me voy a retirar a una reunión, pero se quedará aquí al frente representando a la comisión la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Y les agradezco mucho a todas y todos, ¿sí? Que tengan una excelente semana. Sean bienvenidos. Muchas gracias, presidente. A continuación, me voy a permitir leer la reseña de la maestra Alejandra Robelo Cruz, directora general de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas. La maestra Alejandra es abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Titulada con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y actual doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Socia fundadora y fue directora general de AC Colectivo Ocas por los Derechos, así mismo pertenece a la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de la Violencia Feminicida en Chiapas, integrada por asociaciones civiles feministas chiapanecas. Ha participado como litigante en el seguimiento de casos de feminicidios y se ha desempeñado recientemente en la coordinación operativa de la alerta de violencia de género en Chiapas. Su trayectoria incluye haber sido fiscal de delitos sexuales y violencia de género, asesora jurídica de ayuntamientos, asesora legal en la Secretaría de la Mujer, catedrática en escuelas especializadas en derecho en materias como filosofía del derecho, ética jurídica, equidad de género y teorías contemporáneas. Actualmente se desempeña como directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Chiapas, desde donde promueve que las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos tengan acceso efectivo al ejercicio de sus derechos, en especial al derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Bienvenida, maestra Alejandra Robelo, siempre es un gusto escucharla. Le dejamos la palabra. Pues muchísimas gracias. Nada más para verificar si me escuchan bien. Bien. Perfecto. Pues agradecer de antemano la invitación que me hiciera el presidente de este organismo tan importante, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Un abrazo. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación y la verdad es que siempre nos está incluyendo a la CEAP y a distintos organismos, incluso nacionales o de talla internacional, a estos conversatorios, a estos talleres que ha impulsado desde que él está ahí. Me parece fundamental que conversemos, que nos conozcamos, que sepamos qué estamos haciendo, otras instancias, que digamos que en el quehacer diario a veces no lo vemos, pero cada palabra que redactamos, que en las otras instancias, por esta oportunidad de compartir, fin, ya sin lluvia, con todas y todos ustedes. También agradecida con mis amigas José Ana Zelaya, muchísimas gracias por la invitación. Ahí veo también a Claudia y demás compañeros y compañeras que siempre andamos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Y me uno a las felicitaciones del presidente para nuestra amiga, ahora consejera electoral, Elena. Muchísimas felicidades donde estés, siempre vas a hacer un excelente trabajo. Aquí tienes un gran equipo que también, con quien conviviste, y en la CEAP también, que te conocemos muy bien. Felicidades. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito. A mí me encanta tallerear, dar clases, poner cursos, conversatorios, platicar, pero me gusta muchísimo la interacción, así que en cualquier momento que ustedes se sientan totalmente libres de alzar la mano virtual, aunque sea, para que podamos platicar. De verdad que tenemos ya 3 años con este año que vamos recorriendo, de haber empezado la CEAP con este impulso que le dio el hoy gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que pues como todo un jurista conocedor de los derechos, pero también un impulsor de los derechos humanos, vio el gran faltante que teníamos
para que funcionara, digamos, que la norma existía, pero que funcionara el organismo que tenía las facultades y atribuciones para verificar el cumplimiento del tema de la reparación integral, pero también el tema de las asistencias, de la ayuda inmediata. Y bueno, empezamos este caminar y estamos ya casi a 3 años con una coordinación muy buena con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con algunos otros organismos que están empezando a ver de qué se trata este tema, cómo lo estamos haciendo, y eso es un poco de lo que quiero platicar con ustedes hoy. Yo sé que aquí todos y todas los derechos humanos son nuestro pan de cada día, los vemos todos los días, los platicamos, nos estamos retroalimentando, pero yo creo que nunca es de menos tener una mirada desde fuera, desde otra comisión, que no sea específicamente la de ustedes, que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y platicarles un poquito de ello. Entonces voy a ver si puedo compartir pantalla. Tenía por ahí una presentación. No sé si lo logré. Sí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ya la vemos. Gracias, maestra. Y bueno, ya saben, ustedes conocen los antecedentes normativos, pero pues no está de más que los podamos hablar, que los podamos platicar y que pensemos de qué va esto de la CEAV, de dónde viene, y pues todos los que estamos aquí, o la mayoría somos juristas, abogadas, abogados o especialistas en derechos humanos, y recordamos totalmente la reforma del 2008, que la verdad lo que hicimos fue transitar de un sistema penal a otro sistema, el inquisitivo adversarial, el acusatorio. Ahora estamos frente al juez, hay algunos principios como la oralidad, la igualdad de armas, en fin. Pero la verdad es que siempre estamos pensando y siempre estamos observando que esta reforma lo que hizo fue poner el hincapié en los derechos humanos, sobre todo en los derechos del imputado. Empezamos a observar una defensa adecuada, los derechos que tienen los imputados en los procesos, cómo cambia a imputado, a vinculado, a sentenciados, en fin, ya no es aquel culpable que esperaba una sentencia, si iba a ser o no sentenciado, y pasaban años y años en la cárcel o en un sistema de prisión preventiva, oficiosa o no, y no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Entonces, cuando la reforma penal comienza, definitivamente el sistema de defensa se enfocó a eso, pero perdimos de vista un punto que es las víctimas. Este enfoque de la reforma penal también es victimológico. Comienza la carrera victimal, digámoslo así, en el derecho mexicano, también a partir de la reforma del 2008, porque recuerden, se reformó el artículo 20, apartado también C. Muchas veces pensamos en la reforma del 2020, pero no vemos el apartado C que habla de los derechos de las víctimas. Más allá, este artículo se reforma en un inicio y en vez de buscar que el proceso solo vea la verdad histórica, esta famosa verdad histórica, ahora lo que busca es encontrar la verdad, sí, pero reparar el daño. Ustedes váyanse a Constitución, busquen su Constitución y busquen el apartado 20, el artículo 20, apartado C, y busquen el artículo primero, cuando habla de los procedimientos, y te dice, ya no solo es buscar la verdad, ya no solo es hallar quién es responsable, también es reparar el daño. Y eso no lo vimos venir, lo vimos mucho después, cuando viene la reforma en materia de derechos humanos que ustedes bien conocen, 2011, viene este control de convencionalidad, viene toda esta discusión que hubo con si eran vinculantes, si no, si podían las sentencias de la Corte Interamericana influir no solamente en las de los jueces locales, me refiero a Suprema Corte o para abajo, distrito o incluso más locales, sino más allá, si este bagaje de derechos que se llamaban de en esta, digamos, ron de protección a derechos humanos, si esto era obligatorio o no. Bueno, en la reforma en materia de derechos humanos del 2011 nos quedó claro que sí, que tenemos que sujetarnos a un control convencional. Esos principios hablaban de las víctimas. La verdad es que yo sé que ustedes me entienden en ese sentido, porque es muy difícil hablar con otras instancias, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras de fiscalía, que están muy enfocados a los procesos penales, que tienen que ver con un sentenciado, con ejecutar bien una orden, con llenar los procesos penales para poder llevar una vinculación, y estamos dejando de lado los derechos victimales, y al final
resultan en recomendaciones en contra de los servidores y servidoras públicas, y porque lo hemos dejado de ver. Pensamos que las reformas penales del 2008 y de derechos humanos del 2011 solo nos hablaban de derechos humanos de los imputados, cuando también nos dicen ponle un asesor jurídico victimal, habla con la víctima acerca de sus derechos en su lengua, ponle un traductor, dale condiciones de seguridad jurídica, trasládala a un refugio temporal si es necesario a esa víctima, emite medidas de protección, comienza una atención de un sistema victimal. Y como no se hizo muy al inicio, lo que sucede es que surge la Ley General de Víctimas del 2013, y yo no sé si ustedes conocen, alguno de ustedes que esté aquí, a Javier Sicilia, que le suene un poquito. Bueno, Javier Sicilia es un poeta que por ahí del 2011, 12, digamos que se dedicaba a lo suyo. Sin embargo, pues su hijo, junto con 2 compañeros más de universidad, fueron secuestrados de una búsqueda. Encontraron a su hijo helado, su cuerpo destrozado y tirado como junto con sus otros 2 compañeros. Más allá solo de familiar de Javier Sicilia, porque a partir de eso, recuerden, estamos hablando de 2011, 2012, estamos en la época de Felipe Calderón, estamos en este discurso de guerra contra el narco, de desaparecidos, que venía un poco del 68, de otra vez Rosendo Radilla, todas estas desapariciones forzadas que no tenían ese nombre, que sí se los empezaron a poner, que normativamente, imagínense esa convulsión, ¿no? Ya tenemos esta reforma del procedimiento acusatorio, además nos están diciendo que los tratados internacionales son vinculantes, pero aparte de eso vivimos en la localidad mexicana una convulsión social porque desaparecen muchachos, hay un tema del narco, las tropas están fuera en las calles, en fin, toda esta, digamos, revuelta social que ocurría en esos tiempos da como resultado que después de la desaparición del hijo de Sicilia, comienza un movimiento que se llamó el Movimiento por la Paz, a ver si tengo por acá, no, el Movimiento por la Paz, por la justicia, y por la paz y la justicia de Javier Sicilia. Y fíjense que este movimiento fue muy interesante porque conjuntó varios factores. Por un lado, el religioso, porque se unió el pontificado del centro a esta caravana que se empezó por la paz, por la justicia y dignidad de México. Y Javier Sicilia, una persona apolítica totalmente del medio, digamos, más cultural, más artístico, pero no, digamos, como de televisión, sino en la parte cultural, de poetas, de bohemia, en fin. Se une todos estos personajes, pero sobre todo las madres y los padres de los desaparecidos, en un clamor que llevó hasta el centro del país, que Felipe Calderón iniciara las mesas de reconciliación social en Chapultepec. Se hicieron varias mesas de reconciliación social y dieron como fruto, porque a veces leemos las leyes y no sabemos de dónde vienen. Y a mí, como activista de muchísimos años, ahora en la parte institucional, me hace y me resuena mucho estar pensando de dónde viene la ley, y siempre es, o casi siempre, un impulso social de las organizaciones de la sociedad civil que empujan los derechos para que estos, ya siendo reconocidos, estamos en las anteriores, puedan dar a la vida y generen cuestiones que puedan transformar la vida de las víctimas, que en ese momento se sabían que eran miles de víctimas, pero no había un procedimiento especial, no había, digamos, un órgano facultado para poder inclusive registrar, determinar cuál sería entonces la solución amistosa, la reparación, una recomendación. En fin, estábamos como en una suerte de convulsión social que da como resultado la Ley General de Víctimas del 2013. Esto es algo muy importante porque pues ustedes, como la mayoría supongo chiapanecos y chiapanecas, bien saben que nuestro Chiapas pues se cuece aparte. O sea, aquí empiezan todas las revueltas sociales, no sé por qué, tenemos muchísimo ímpetu en el magisterio, en la parte militar, pues también en la parte de víctimas. Cuando Javier Sicilia idea, después de un poema que menciona enfrente de los servidores públicos que hablan del dolor de perder a un hijo, de lo antinatural que es que un padre vea
morir y entierre el cadáver de un hijo, habla de eso, de ese dolor y conmueve a México. Entonces desea iniciar una caravana que partió precisamente de Chiapas, porque tuvo mucho eco con el movimiento del EZLN, con Marcos, y entonces empieza este movimiento en Chiapas y empiezan a caminar todo México y digamos que una suerte de adherencia de las familias. En todo donde pasaba este movimiento se adherían familias de niños, mujeres, sobre todo jóvenes desaparecidos en este contexto de guerra, digamos, interna que teníamos en México. Y bueno, y cuando llegan a Ciudad de México, en donde un perro donde llenan las fuentes de pintura roja para parecer sangre que brota, es cuando entonces Felipe Calderón baja y les tiende una mano y les dice, bueno, pues vamos a empezar a trabajar para construir la paz. Entonces todo este movimiento le dice, queremos construir la paz, pero déjanos una norma. Y entonces se bajan estos fundamentos de derecho victimal y crean la Ley General de Víctimas en el 2013. Y como siempre pasa, pues a modo de espejo, en Chiapas creamos la Ley de Víctimas en el 2015. Y bueno, ustedes me escucharon comenzar y yo les dije, 2020 empezamos, tenemos apenas 3 años funcionando como Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y entonces ahí está en pantalla el rezago, es clarísimo, ¿no? Imagínense, nosotros estamos desde el 2015 normados de manera estatal, pero desde el 2013 normados de manera nacional. Es decir, que todas aquellas personas que hayan impulsado mecanismos de defensa de derechos humanos como el mecanismo que ustedes manejan de quejas y recomendaciones o incluso soluciones, convenios amistosos, pues generan víctimas con calidades específicas que ya tienen derechos desde ese año. Entonces, ¿qué sucede? Que también de nuevo el impulso social, pero estas víctimas que aparte, no sé si les ha pasado, seguro sí, se vuelven los mejores litigantes, conocen la ley mucho mejor que cualquiera de nuestros operadores o uno mismo, y dices, bueno, de veras que se sientan a estudiar las normas, incluso algunas estudian derecho para defender sus casos, se vuelven defensoras y defensores de sus propios asuntos, y entonces lo que sucede es que tenemos un rezago de muchísimas víctimas que vienen hasta el 2018 a obligar al gobierno a que le dé vida a la SEAP. Entonces, en el 2018, cuando se crea, digamos, por decreto, está entrando nuestro gobernador y dice, sí lo vamos a hacer. Y en vez de decir, este decreto no va, el anterior, digámoslo así, lo vamos a tomar y vamos a impulsar la creación del organismo. Y entonces realmente esto es un parteaguas en Chiapas. Estamos viviendo una historia que se está contando, que es crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y en el 2020 damos el banderazo de salida y comenzamos a funcionar. Entonces, bueno, ¿qué es la SEAP? Ustedes la conocen, es un organismo descentralizado y esto me parece muy importante porque las CEAVES no tienen, digamos, una normativa reglamentaria común. Algunas CEAVES pertenecen a Secretaría de Gobierno, en nuestro caso no. Somos autónomos, independientes y formamos parte del gabinete legal y ampliado del gobernador. El nombramiento está designado por el señor gobernador, pero en algunos otros estados hay modelos mixtos en donde se manda una terna al Congreso y ellos eligen a los comisionados. Hay algunos que son colegiados, algunos como en nuestro caso que depende de una figura central que es la dirección general, algunos son comisionados, algunos directores, en fin, todavía hay mucho que hacer, estructurar o reestructurar las CEAVES a nivel nacional, porque incluso en cuestiones de homologación, de formatos, de lineamientos, del modelo de atención integral, pues digamos que hay muchas directrices, porque algunos incluso dependen de las fiscalías. Ustedes no me dejarán mentir, cuando comienza este tema de la reforma del 2008, no sé si recuerdan que había un províctima en la fiscalía. Bueno, en su momento era el fiscal, el licenciado Raciel, y entonces empieza este impulso de darles un asesor jurídico victimal. Entonces decíamos, bueno, ¿de dónde? Y hay que cumplir la ley, porque ustedes saben, aquí sale la ley y aquí empiezan los análisis de cumplimiento o las medidas, en fin. Y entonces, pues lo que sucedió fue eso. Apartaron, digamos, una oficina de la propia Procuraduría y crean Províctima, que funcionó un tiempo, pero pues no se apegaba a la ley.
General de Víctimas, ni a la estatal cuando la crean. Tenía que ser una comisión ejecutiva estatal. Entonces, muchos estados siguen este modelo. Algunos siguen inmersos en fiscalías, algunos están inmersos en las secretarías de gobierno. En nuestro caso, repito, es un órgano descentralizado, es decir, dependemos del gabinete, sectorizado, como están todos los organismos, a la Secretaría General de Gobierno por su propia, digamos, forma de nacer jurídicamente, y con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, ejecutiva y financiera, que es lo más importante, presupuesto. Tiene cargo de víctimas que, digamos, están invitados a nuestras siglas en Chiapas, Maestra Alejandra, creo que tenemos un problemita con su audio. De repente perdimos lo que es su cámara y audio también. Ok, compañeras, compañeros, tuvimos un problemita con el audio y video de la maestra Alejandra Robelo. La sesión acaba de sacarla de la sala, pero pues ahorita va a ingresar. Por favor, no sacan de la sesión. Una Maestra, está de nuevo con nosotros. pero no tenemos su video, tampoco se le escucha muy bien el audio. pero está bien solo. Aún no alcanzamos a escucharla, maestra. ¿Me escuchan? Sí, muchas. ¿Me escuchan? Una disculpa. Voy, permítame. A ver, si no, me voy a conectar en mi celular. Ok, maestra. ¿Ah? Te escuchamos muy poco, maestra. Creo que todavía tenemos problemas en su audio. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Una disculpa, tengo mala conexión de internet. Ahora sí te escuchamos perfectamente, maestra Alejandra. Una disculpa. Disculpe, una disculpa a todos. Perdón, no voy a poder presentar, pero pues digamos que podemos platicarlo. ¿Les parece bien? Claro que sí, maestra, estamos atentos a su exposición. Muchas gracias. Igual todos los compañeros le externan por acá su apoyo, que no se preocupe, seguimos escuchándola. Muchas gracias. Bueno, ya no sé ni en cuándo me dejé de escuchar, porque yo, bueno, me apasiono y empiezo a hablar y hablar. Pero estábamos platicando de qué tenemos a nuestro encargo en la SEAP, ¿correcto? Bueno, ustedes bien conocen que para empezar lo que tenemos que manejar es el Registro Estatal de Atención a Víctimas, y ahí les quiero decir que ustedes juegan un papel preponderante cada vez que emiten una queja, una recomendación y determinan quién es la persona que aparece como B1, B2, B3, B4, B5, etcétera. Eso nos da, digamos, una entrada automática para que puedan ellos ser registrados en el REVICH. Entonces, imagínense la magnitud de la coordinación del trabajo que nosotros tenemos con ustedes, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
porque digamos que a las personas que ustedes entrevistan, que ustedes realizan los estudios, la dictaminación, con quienes están acompañando todo el asunto, que a veces dura muchísimos meses, incluso a veces años, o a veces puede ser más sencillo, estas personas que ya vienen en el capitulado de hasta atrás o de adelante, depende si lo mandamos en disco o si viene anexo, digamos que son las personas que integran este registro. Entonces, volvamos atrás y pensemos, ¿desde cuándo tiene la SEAB este registro? Bueno, pues tenemos funcionando con él 2 años apenas. Entonces, tenemos un rezago de empezar a registrarlas, a buscarlas, porque para que entren al registro de la SEAB necesitan también llenar un formato que se llama FUD, es el formato único de declaración, en donde se actualizan sus datos, tan sencillo como domicilio, como CURP, como INE, pero también la versión corta de los hechos, cómo se han sentido, si tienen representantes legales, si ha cambiado un poco, digamos, la distribución familiar, si se tuvieron que ir de su casa. Ven que los contextos de violación de derechos humanos rompen mucho con la integración familiar o incluso con el destino propio de las personas víctimas. Entonces, también es para ver en dónde y en qué situación se encuentran. Entonces, volver a pasar por esos procesos, después, digamos, de tener una recomendación del 2016, y ahora que la SEAB está funcionando, comenzar a hacer los registros ha sido un poco complicado, pero estamos en eso. Otra de las direcciones que tiene a su cargo es la parte operativa de la Dirección de Atención Inmediata, y es ahí en donde se opera el modelo de atención integral a víctimas. Y digamos, ¿qué es el modelo de atención integral a la víctima? Es aquel que se aplica a nivel estatal. Claro que el modelo viene de un modelo nacional, valga la redundancia, pero a nivel estatal se aplica para que sepamos quiénes son víctimas, cómo hay que valorarlas y recordar que la SEAB, a diferencia, por ejemplo, esto nos pasa mucho en conversatorios con fiscalías, la SEAB no tiene capacidad de investigación ni facultades, no va a determinar como la Comisión de Derechos Humanos o la Fiscalía si sucedió el hecho violatorio de derechos humanos o si sucedió el delito. Eso ya viene determinado por los órganos competentes, como son ustedes o las fiscalías o los órganos jurisdiccionales, sino nos vamos a enfocar o abocar únicamente en determinar cuál fue el impacto de esta violación en sus vidas. Entonces, imagínense a qué nos enfrentamos, cuál es esa, digamos, barrera que hay que romper. Para empezar, ustedes que atienden a muchas personas conocen bien que hay una barrera muy difícil entre la legalidad que piensan el ciudadano de a pie, que puede obtener de las instituciones, la falta de reconocimiento de las instituciones, no creen en nosotros. La gente piensa que iniciar un procedimiento es pérdida de tiempo, vienen dolidos de lo que les pasó. A veces hacer ese empalme de decir, sí, vamos a apostar por tu asunto, vamos a hacer tu acompañamiento, es bien complejo, es bien difícil, y las víctimas son víctimas, pero son personas. Entonces vienen como cualquiera, con buenos sentimientos, malos sentimientos, con buen día, mal día, hoy me paré bien, ayer no, soy buena onda o no. Y a pesar de eso las tenemos que atender de igual manera. Sin embargo, ¿esto qué pasa? Cuando llegan a la SEAB, quieren también saber si nosotros creemos en los hechos, si creemos en la violación de derechos humanos, y siempre comentamos, no es nuestra competencia, eso lo determinó la Comisión de Derechos Humanos, que dijo, obviamente, si ya emitió una recomendación, hay una violación de derechos humanos, te dio una calidad de víctima que ya tú ostentas, por lo tanto tenemos que hacer el llenado de los formatos para que puedas entrar al registro estatal de atención a víctimas. Y además tengo que empezar con mi modelo de atención, que es ver cuál ha sido el impacto del daño. O sea, la SEAB lo que hace es medir el impacto del daño. ¿Qué te causó el hecho? Es decir, hablemos de un tema de desplazamiento forzado. ¿Qué te causó el hecho de que haya sido desplazado? Para empezar, sistemas diferenciados, porque a las mujeres, por lo general, sufren violación sexual, sufren despojo de tierras, pero también despojo de sus hijos, hijas, una separación terrible de su tierra de donde ellas también
cosechan sus propios alimentos. Por el lado masculino, ellos por lo general son golpeados, torturados, a veces los meten un rato a las prisiones que tienen en las comunidades, o destierran a ellos y a su descendencia o a su ascendencia. Es decir, cada una de los diagnósticos que se hacen mediante el modelo victimal se tiene que hacer diferenciado por persona, por víctima, y señalar qué impacto tuvo ese hecho, haber sido desplazados, qué impacto tuvo en su vida. Y yo siempre les pongo el ejemplo, es como si ahorita tuviéramos un terremoto, como el terremoto que sufrimos en el 16 fue, ¿no? 17. Y bueno, a lo mejor a mí, que estaba en un edificio, nuestra oficina está en Torre Chiapas, piso 16, cuando gusten visitarnos, compañeros y compañeras, imagínense que yo hubiera estado ahí, digo, eso fue a las 12, pero que pasara ahorita, ¿no? Y cómo lo recibo yo en el piso 16, no va a ser igual, aunque sea el mismo evento, que, por ejemplo, mi mamá que está en Chiapaycorzo, en una casa de un piso y que ya no siente bien los temblores, está acostumbrada, en fin, la gente lo recibe de manera distinta. Hay quien hasta le dio un paro cardíaco, ya quedó del susto, y hay quien no, quien agarró su bolsa y se salió corriendo y dijo, híjole, vamos a grabar, en fin, a lo que voy es, el impacto de las cosas siempre es diferente. Así lo vivamos en el mismo lugar y en el mismo momento. A mí Alejandra me pasó de una forma y a alguna amiga le pasó de otra. Entonces, imagínense lo que representa para violaciones colectivas medir el impacto diferenciado de cada una de las víctimas. Es muy complejo, de eso se trata el modelo de atención, medir qué pasa, qué sucede y cómo lo hacemos. Bueno, tenemos un grupo interdisciplinario que atiende directamente a las víctimas en la atención, en la dirección de atención inmediata, que es una psicóloga o psicólogo, que puede ser diferenciado también porque a veces atiende víctimas niñas, niños, a veces atiende víctimas hombres, adultos, mujeres adultas de la tercera edad que hablan tzotzil, celtal, maya o que no entienden ningún idioma, que tienen alguna discapacidad. Ustedes saben cómo llegan las víctimas. Y también una trabajadora o trabajador social que lo que hace es ver tu estado socioeconómico y saber si cambió después de la violación de derechos humanos. Es decir, si tú antes, y voy a decir algo difícil de procesar, pero es para fines didácticos, si tú antes vivías en el mismo estrato social que con el que te presentas o cambió derivado del hecho que te sucedió. Es decir, sufrí una violencia sexual. Derivado de eso, ahora soy pobre, ahora me quedé sin trabajo, o de todas maneras yo ya venía viviendo de esa manera, para saber si el impacto del daño tuvo repercusiones económicas en mí. La otra parte, la de la atención psicológica, no solo es de contención, sino saber cómo quedó tu salud mental a partir de lo que te sucede. Sobre todo en temas, por ejemplo, de tortura, hemos visto que el daño a la salud mental es terrible, grandísimo. Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes qué tipo de atención necesita? Una terapia cognitiva, no una terapia gestáltica, no una terapia, incluso a veces hablamos de ya ni siquiera terapia psicológica, sino otro tipo de terapias que requieren medicamentos especializados. O, por ejemplo, si nada más tiene un tema de contención emocional porque fue, digamos, una violación de derechos humanos que tiene que ver con discriminación laboral. Entonces, a veces ese impacto psicológico no es tanto a que si fue tortura y estuvieron detenidos durante meses, secuestrados, los estuvieron torturando, violaciones sexuales, en fin, es distinto. Entonces, ¿cómo mides eso? ¿Qué impacto tuvo? Y lo más difícil, compañeros y compañeras, ¿cuánto nos cuesta restituirle a la persona al estado que estaba? Ya saben que este proceso victimal, en un inicio, cuando empezamos a hablar en México de los procesos victimales, pensamos que podíamos restituir a las personas al estado anterior en el que estaban. Pero pues yo siempre pregunto, ¿ustedes creen que después de la muerte de un hijo o de una hija, un feminicidio, vamos a ponerlo, y no salió la orden de aprehensión, entonces voy en contra del MP y del fiscal y la comisión estatal me acompaña y resulta en una recomendación, y digamos que llego hasta el punto de ir con la CEAP y todo este tema y me reparan el daño? ¿Ustedes creen que logremos que esa madre que se quedó sin su hija o ese padre que se quedó sin su hija pueda ser restituido a cómo se sentía antes? Pues bueno, es imposible. Hay una imposibilidad material de poder lograr
el objetivo de la ley, que es restituir a la persona al estado previo. O sea, hay una imposibilidad. Jurídicamente suena muy bien, pero materialmente hasta la fecha ha sido imposible restituirla. Entonces, los que estamos en el tema victimal, que hemos platicado respecto a esto, incluso a nivel internacional, que están pensando en nuevas formas de atender a las víctimas, han llegado a la conclusión de que la imposibilidad material de restituir se puede dar solamente si lo que buscas no es la restitución, sino la transformación, el acompañamiento. Entonces ahora cuando escuchen a las CEAVES hablar o algún tema de reparaciones colectivas en Colombia, incluso el comisionado de Naciones Unidas sobre reparaciones lo dice mucho, ya no queremos que las personas piensen que pueden volver a ser quienes sean. Eso jamás va a suceder. Una persona, una madre buscadora que está buscando a sus hijos, hijas en el desierto de Sonora, jamás va a volver a ser quien es, por más que le prestemos una retroexcavadora y le demos dinero o terapias. Lo que podemos hacer es acompañarla. Lo que podemos hacer es reivindicarla en sus derechos, nombrar lo que pasó, que tiene que ver con los tipos de reparación integral, que tiene que ver no solo con el perdón del ofendido, sino cuando dices búsqueda de la verdad, dices lograr saber qué sucedió, no decir que el Estado no falló, sino asumir la responsabilidad e inclusive, como decía el presidente en un inicio, buscar medidas de no repetición. Es lo más importante, decirle tu violación de derechos humanos, lo que sucedió contigo, tiene una forma de transformar la vida de los demás. A partir, por ejemplo, hablemos de la desaparición de las madres buscadoras. A partir de eso se crea un banco forense de datos. A partir de eso se crean las comisiones nacionales y estatales de búsqueda. Se crea una ley de desaparición forzada, se crean muchísimos mecanismos, protocolos, alerta Amber. Sirvió, digamos, de algo, de un basamento normativo y ejecutivo operacional, el caso de violación de derechos humanos que te sucede. Entonces, eso sí transforma la vida de las víctimas, pero es muy difícil porque la idiosincrasia del mexicano, mexicana es cárcel, muerte, venganza, y es muy difícil pensar en temas reparatorios. Abrir nuestra mente a que no estoy vendiendo mi dolor, sino que no puedo volver a la vida a la persona que murió, o no puedo quitarme la tortura de encima. A veces en temas de desplazamiento, a veces no puedo ni regresar, no me pueden restituir, pero puedo lograr otras cosas como es la reparación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la CEAV actualmente. Ustedes conocen los tipos de reparación que manejamos, los definen ustedes muy bien en las recomendaciones, los cinco formas de reparación. Y la más difícil, compañeros y compañeras, es determinar la materia de compensación en forma de indemnización, es decir, el recurso económico que estaría obligado el Estado a subsanar, porque como les decía, tiene que ver la integridad física, por ejemplo, caso de tortura, cómo quedó sus vértebras, cómo está del cuello, si necesita una rehabilitación, si no. A veces me encanta, y la verdad es que me parece muy técnico, muy profesional, cómo delinean esas frases en las recomendaciones, la rehabilitación en modos de, y me ponen todas las posibilidades. Y el tema es cómo llevamos eso a la práctica. La CEAV lo que hace es, actualmente hizo un convenio con la Secretaría de Salud para atender el modelo victimal, y lo que hacemos es dictaminar médicamente a la persona para saber cuáles son sus requerimientos. Y hemos llegado a hacer operaciones, temas de rehabilitaciones físicas con estas tinas de agua que manejan los centros de rehabilitación en Chiapas. Nos hemos conectado con paidopsiquiatras, hemos llevado a otros estados a las víctimas para que lleven un tipo de tratamiento médico que no hay ni siquiera en el tercer nivel en Chiapas. Buscamos algunos convenios con algunas otras farmacéuticas, otros centros de diagnóstico, para darle toda esta atención integral a las víctimas. Pero pues lo dejo aquí como interrogante. ¿Cuánto creen ustedes que nos cuesta como Estado hacer un diagnóstico como este por cada una de las víctimas que resultan con calidad de víctima en las recomendaciones, por hablar de esta institución, pero puede ser jurisdiccional, Ministerio Público? Pues muchísimo, el impacto presupuestal es enorme, o sea, ni siquiera ha bastado con la creación de la CEAV, porque lo que hace falta es el impulso del sistema estatal de atención a víctimas, que sepan todas y todos los integrantes del gabinete que estamos inmersos en la atención a víctimas, que la Secretaría de Salud, de Bienestar, de Educación,
todos y todas cooperan con esta SEAP, pero, por ejemplo, nos ha pasado que tenemos que inhumar cuerpos, depositarlos en otro lugar, ir a traer cuerpos de personas desaparecidas que fueron encontradas en otros estados, pero que son chiapanecas, hasta Chiapas, y ahí nos ha facilitado muchísimo la coordinación, y agradezco públicamente el DIF, la Fiscalía, sobre todo Secretaría de Bienestar Federal, que tiene un programa, un fondo especial para restitución de cuerpos, repatriar cuerpos, por poner un ejemplo, sobre todo también a la Comisión de Derechos Humanos, en fin, todas estas instancias que ya han leído la ley, pero también que ya tienen introyectado que tenemos la obligación de pertenecer al sistema estatal y de ejercer las facultades con el propio presupuesto asignado que tiene cada una para poder llevar a cabo el modelo victimal, porque si no, imagínense a la SEAP sola, con miles y miles de víctimas, queriendo hacer un plan individualizado en donde ustedes bien saben que hay recomendaciones de 900 víctimas. ¿Cómo le hacemos para hacer planes individualizados por cada una? Saber cuál fue el impacto del daño y ofrecerle todos los servicios a los que tiene que ser, digamos, garante la SEAP de poder hacer. Entonces, ese es el gran trabajo que estamos construyendo. A la fecha hemos realizado varias reparaciones del daño en materia de compensación, pero en materia también de rehabilitación y en materia de satisfacción por medio de la disculpa pública, por medio de convenios conciliatorios, por medio de pagos de indemnizaciones también. Y, por ejemplo, también hemos logrado en este año, es la segunda vez que vamos a restituir predios a las familias desplazadas de algunos ejidos que han sido recomendados por vía estatal. Y pues eso nos llena de satisfacción porque las víctimas han confiado en las instituciones, vienen ya con, y se los digo para que de verdad aplaudo mucho el trabajo que hacen, vienen con su recomendación en la mano como la joya de la corona, la guardan ahí, incluso pues echa un rollito y la traen los que no tienen, digamos, algún tipo de asesor legal, y nos dicen, bueno, es que aquí dice que yo tengo un derecho, ¿no? Y entonces ayúdame, ¿cómo lo hacemos? Ya vienen con algo ganado, vienen con un derecho validado a buscarnos, y es increíble cómo empezar a desarrollar un acompañamiento victimal mediante el modelo. Nos ha permitido que, por ejemplo, Bienestar nos dé algunas becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también las becas de madres que están, digamos, con niños, niñas en discapacidad, o estas becas que usan para madres solteras, jefas de familia. Hay otras becas para personas de tercera edad. Es decir, los abanicos de los programas sociales son inmensos. A lo mejor a veces no los conocemos por completo, porque es difícil conocer qué hacen todas las instituciones. Por eso son tan importantes estos conversatorios, estos momentos de poder platicar qué hacemos las instituciones. Y entonces a veces no es que requieran dinero, sino requieren un abogado para poder ir a litigar el asunto en fiscalía, porque tienen su récord, pero no saben ya qué pasó con el asunto en fiscalía. Entonces, darles un asesor legal, darles atención médica. A veces nos dicen, jamás pensé que me iban a atender el tema de mi columna. Digo, en mi documento, en mi recomendación dice, pero pues, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, decirle a salud, estás obligado porque mediante recomendación ya es vinculante porque perteneces al sistema estatal de atención victimal. La SEAB emite una resolución en donde va a determinar quién es, no quién es la autoridad responsable porque ustedes lo dicen, pero quién es la persona o la autoridad que va a resultar pagando la compensación o rehabilitando. Porque puede ser, por ejemplo, un tema de bullying, pero si la persona necesita terapias, pues también tendrá que entrar salud. Entonces, un poquito lo que hacemos, yo quisiera que se fueran con la idea de que estamos sus aliados. Hay muchísimo que platicar, hay muchísimas aristas que afinar, hay cosas que tenemos que coordinarnos entre SEABes y ustedes, entre los órganos autónomos de defensa, porque hay algunas cosas como, por ejemplo, las calidades de víctima, que tenemos que saber muy bien cómo y a quién otorgarlas, que esto les abre la puerta al registro estatal y nacional y por lo tanto al FARI, el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación. Entonces es muy importante saber a quién se las damos, por qué tipo de víctima es. Recuerden que hay víctima directa, indirecta, potencial, colectiva. Si podemos determinar la víctima directa y dejar a lo mejor la arista de decir, y la CEA podrá determinar las víctimas indirectas, puede ser, tenemos la facultad.
Todas estas cosas que me encantaría que pudiéramos platicar ya en un tallereo más específico, que nos podamos llevar una idea. La SEAB está para servirles. A mí me gustaría, si alguien tiene una duda, me quedan pocos minutos, abrir el micrófono para que podamos intercambiar alguna que otra idea y decirles que estamos en piso 16, Torre Chiapas, también en piso 1, estamos atendiendo ahí a niñas, a mujeres específicamente que vienen con violaciones de derechos humanos, y decirles que de verdad aplaudo todo el trabajo que ustedes hacen. Hay que ser un poco más, digamos, abiertos en poder platicar con nosotros. Nosotros tenemos muchas dudas de algunas cosas que yo sé que ustedes también, y podamos sentar las bases de una excelente coordinación. Les agradezco muchísimo el espacio. Quisiera no apresurarme demasiado porque luego hablo mucho y ya me parece que es tarde, son las 10:22. Entonces abro los micrófonos y agradezco de verdad la posibilidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. La verdad es que siempre es un gusto escucharte. Además de que, como bien lo dices, la SEAB y la Comisión Estatal somos instituciones aliadas, pero más que eso, yo creo que también a lo largo de la vida nos ha permitido pues que también seamos como personas, ¿no? Aliadas también en otros temas de derechos humanos. Entonces, eso nos genera también muchísima más empatía con las víctimas, que podamos hacer un mejor trabajo. Y como bien lo dices, yo creo que lo más complicado y en lo que trabajamos nosotros y ustedes es en que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque qué más quisiéramos que instituciones como la SEAB o como la Comisión Estatal no existieran, porque eso significaría que no hay pues violaciones a derechos humanos y que además vivimos en un mundo que ahorita podríamos llamar utópico, pero que seguro si nos esforzamos todos podemos lograrlo. Voy a dejar la palabra a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que es la visitadora general especializada en asuntos de la mujer. Gracias, maestra José Ana. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto de verdad para mí saludar a la maestra Alejandra Robelo Cruz. De verdad que siempre es un gusto escucharte, Ale, siempre muy puntual en tus comentarios y en los objetivos que para ti son tan importantes alcanzar dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Nuestro reconocimiento desde aquí para tu trabajo y señalar esa tarea importantísima a favor de las víctimas, que recordemos que este caminar que inician las víctimas a partir del hecho violatorio o de delito que sufran, empieza un caminar para poder acreditar esta situación de violación a derechos humanos y poder alcanzar esta reparación integral a través de la Comisión de Víctimas. Este camino que transitan las personas, que transitan las víctimas, pues no es un camino sencillo, tú lo sabes. En muchas ocasiones hay dificultades para poder acreditar estas violaciones o hechos de delito. Sin embargo, cuando finalmente se alcanza la recomendación o aquella sentencia firme que da lugar a la reparación, pues sin duda la tarea de ustedes es importantísima. Y esto que mencionas en relación al modelo integral, en relación a todo este equipo multidisciplinario que ustedes tienen, pues es una tarea muy importante. Diferentes tipos de violaciones a derechos humanos, desde luego que requieren una perspectiva diferente y un tratamiento diferente. No todos los casos pueden ser iguales. Y pues desde ahí nos ponemos siempre a la orden, reconocer el trabajo de ustedes y que cuenten también con la Comisión Estatal para poder tener estos puentes de comunicación y finalmente lograr lo que todas y todos queremos, que es que las víctimas sean reparadas completamente cuando sufren una vulneración a sus derechos. Muchas gracias a todas y a todos y un saludo muy afectuoso a la maestra Alejandra y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, maestra Claudia. Tenemos una pregunta acá que dice Catalina Torreblanca, si podría abundar un poquito más en cuanto a lo que se mencionó de que la SEAB puede acreditar víctimas indirectas en caso de que la CDH no lo refiere en la recomendación. Y si quieres, voy leyendo las que dice, la SEAB estatal impone la presencia de asesores jurídicos en apoyo a víctimas. ¿Cuál es la situación de este apoyo? Si es limitado y qué tanto afecta el reconocimiento en el registro de víctimas.
Y luego, ¿cuál es el proceso a seguir para incluir a víctimas indirectas que no sean contempladas en la recomendación? Esas serían las 3 preguntas que tenemos, maestra. ¿No se escucha? Ya. Listo. No, ya está apagado otra vez. Ahí. ¿Ya? Ok. Sí, también preguntaban si las víctimas que no han logrado ser inscritas en el registro porque ya tienen recomendaciones, bueno, ahí el procedimiento es un poco más sencillo porque como ya tienen otorgada la calidad de víctima por un organismo competente según la Ley General de Víctimas, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que se tiene que hacer es obviamente apersonarse, ya sea con la directora de seguimiento, por allá anda, que me ayuda muchísimo a localizar a las víctimas y acompañarlas a la CEAP, o bien pueden ir directamente a la CEAP para que empecemos el procedimiento. Como ya tienen una calidad de víctima, es más sencillo. Incluso si las víctimas quieren, pues es mucho más sencillo, porque también nos ha pasado que tenemos que tocar puertas, como decía, el desfase de crear la CEAP mucho después, 6 años después, causa muchos problemas porque las víctimas, por ejemplo, de una RECO del 2014, ya no quieren saber nada de nadie. Para empezar, ¿cuánto les costó llegar a una instancia de derechos humanos y lograr una recomendación y ahora tienen que ir a la CEAP a dar un seguimiento? A veces ya no quieren y también es revictimizar, también es apretar la agenda de derechos humanos, incluso encima de las víctimas. Entonces yo ahí sí sería un poco prudente de saber si las víctimas quieren, tienen el interés, no solo jurídico, porque ya lo tienen, porque tienen calidad de víctimas, sino el interés personal de continuar con un proceso legal. El registro no es rápido, tenemos que hacer muchos formularios, tenemos que determinar los daños, tenemos que ver el estudio socioeconómico, ir a su casa, checar cómo viven, entrevistar vecinos, en fin, es un procedimiento largo que incluso nos lleva algunos meses para que puedan ingresar ya con la calidad de víctima. Entonces, saber si están dispuestas. Hay muchas que sí, digo, las filas son interminables en la CEAP de atención, porque también al ser un órgano nuevo, pues tenemos poca capacidad operativa instalada, pero sí saber si las víctimas quieren, no hay que más que llevarlas, acompañarlas en el proceso, con ayuda ahí de la directora de seguimiento, que como les repito, siempre me ha estado ayudando en ese tema. Entonces, las puertas están abiertas. Las otras preguntas respecto a las víctimas indirectas, sí, miren, nos ha pasado muchísimo que viene, por ejemplo, Alejandra, víctima directa, y víctima indirecta, la persona que se quejó con ella, su prima, su abogado y los que están en el momento, porque pasa, ¿no? Que estamos viviendo el momento y quién se inscribe, pero no vimos que tenía hijos, que tenía su madre que era dependiente económica de ella, que tenía un hermano incapacitado que vive en otro estado, pero que ella le manda dinero. Entonces, no lo vimos porque en el momento no hacemos ese árbol genealógico tan oportuno para saber quién sí, quién no. Entonces, a veces eso no nos ha permitido llegar a quien sí tiene mejor derecho. Ejemplo, alguna persona que es quejosa a nombre de otra, pero que no tiene un vínculo familiar, a veces le damos calidad de víctima indirecta y no a los familiares que hayan sufrido consecuencias del hecho victimizante. Entonces, la Ley General de Víctimas nos permite que la CEAP pueda hacer esa valoración. Es decir, si solo se la doy a Alejandra, pero Alejandra tiene otras víctimas indirectas y dejo esa potestad para que la CEAP, en su punto recomendatorio, Alejandra, como B1, inscríbase y repárese, y a quién en lo subsecuente la CEAP pueda determinar como víctima indirecta, la ley lo permite totalmente, faculta a la CEAP a hacer ese análisis, ya digamos en campo, digamos recorriendo, como les digo, visitamos su casa, su escuela, su entorno familiar, estudio socioeconómico, estudio de trabajo social, entrevista, primer contacto, entrevista médica, es decir, desempolvamos todo su árbol genealógico y sus necesidades. Entonces es más fácil saber quién sí es víctima indirecta o no. Entonces, ustedes lo pueden dejar abierto, por supuesto. Y la CEAP tiene las facultades para poder terminarlo, sí. Tanto que lo hemos hecho. Hemos dicho, esta víctima no era, porque la víctima directa era Alejandra y su abogado no, pero sus hijas sí. Entonces, hacemos esa valoración. Obviamente, normativamente tenemos el apego a la ley de víctimas, quien nos da esa facultad. Entonces, es posible hacerlo. Y creo que son todas las preguntas. Así es, muchísimas gracias, Alejandra.
Vamos a poner ahorita un reconocimiento que ha firmado en nombre de todos el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en agradecimiento a esta plática que nos has dado. La verdad es que siempre ayuda porque, como bien dices, a veces no sabemos qué hacemos las instituciones, entonces tener claro cómo qué hacen, cómo nos vinculamos, en dónde nos encontramos, yo creo que es importante. No, muchísimas gracias siempre. No, muchas gracias a todas y a todos, en especial al presidente, a ti, Joseana, amiga querida, muchísimas gracias por la invitación y quedo abierta para que podamos seguir conversando sobre este tema, me interesa muchísimo y cuentan con una aliada en la CEAP. Nosotros lo sabemos, muchísimas gracias y ya sabes que nosotros agarramos la palabra siempre de las pláticas, ¿no? Muchas gracias, que tengan buena semana todas y todos y nos vemos en la próxima.